Bueno, pues buenas tardes a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están siguiendo a través de la televisión. Mesas de Convergencia convoca esta rueda de prensa para comentar, como es costumbre nuestra a todos los ciudadanos, sobre el seguimiento de DOCOSA, sobre todo lo que está ocurriendo en relación a DOCOSA y de camino para contestar a las calumnias que lanza el equipo de gobierno de Almonte contra el presidente de DOCOSA, contra sus trabajadores y con su modelo de gestión. En una rueda de prensa que bien podríamos titular algo así como mentiras para ocultar un golpe de Estado a la radio y a la televisión local. Pero queremos relatar de forma detallada los hechos para que los ciudadanos puedan tener una opinión propia de cómo han ido sucediendo cada uno de ellos. En primer lugar, y sobre todo, pido disculpas a los ciudadanos por meternos así directamente y de sopetón en sus hogares para contestar unas declaraciones que a nuestro modo de ver, de mí de forma personal y como grupo, declaraciones repugnantes e indignas que han vertido sobre mi persona y sobre otras personas que gestionan esta empresa pública, el equipo de gobierno con su alcaldesa a la cabeza. No podemos ni debemos permitir que se viertan tantas mentiras desde quienes deberían de ser los primeros en dar ejemplo. Pero antes quiero poner en antecedente, como decía, a todos los ciudadanos y relatarles los hechos tal como han sucedido. Posteriormente iré contestando a las hordas de mentiras que nuestros dirigentes han lanzado sobre mi persona y las personas que dirigimos en estos momentos la empresa DOCOSA, que es la televisión y la radio pública local. Bien, al principio de la legislatura, como muchos ciudadanos ya saben, el PSOE plantea dirigir la televisión con una propuesta que lleva al Consejo de Administración, donde esta propuesta en la que el Partido Socialista sería el absoluto controlador de todo, porque presentan igual número de consejeros del PSOE que del resto de grupos políticos. Y además pedía la presidencia de la misma, que como todos sabemos, eso supone el voto de calidad además. Mesas de Convergencia dice que no y presenta una alternativa manteniendo la relación de fuerzas del Pleno, es decir, 4 consejeros para el PSOE, 3 consejeros para el Partido Popular, 1 para Izquierda Unida y 1 para Mesas de Convergencia. Y además presenta un proyecto para optar, una candidatura para optar a la presidencia de la misma. De esta forma, todos los acuerdos deberían ser consensuados y nadie podría poner o imponer su mayoría. Además, hemos de tener en cuenta que las televisiones públicas, todas las televisiones públicas, se sustentan con fondos públicos. Recordemos que fue el propio Zapatero quien quitó la publicidad de televisión para que se financiara exclusivamente con dinero público, con dinero del Estado. Aquí, en cambio, el equipo de gobierno presenta una gestión sin financiación pública. Una financiación en la que la empresa debía sostenerse solo con las aportaciones privadas. Es decir, pretende, con el proyecto que presenta, una privatización en toda regla. ¿Esta es la integridad ideológica que sustenta al Partido Socialista local? Como ejemplo, basta decir y argumentar que Canal Sur tiene previsto para el año 2018 una aportación de la Junta de Andalucía del 86,4% de su presupuesto. La recaudación por publicidad la contempla en un 13%. Entonces, ¿por qué no hacen aquí exactamente igual que hace la Junta de Andalucía en Canal Sur? Esta y otros argumentos es por lo que nos opusimos a su proyecto, porque era un proyecto privatizador y además, y lo más fundamental, inviable. Privatizador e inviable. Lo único que hacía era poner en manos de un empresario privado el futuro de nuestra televisión pública y seguro
que hubiera estado abocado al fracaso, con lo cual la parte de responsabilidad que debería tener el equipo de gobierno que lo nombra, pues evidentemente se la sacuden. Nosotros apostamos desde el principio por una televisión pública y seguimos haciéndolo, donde el ayuntamiento aporte y garantice su funcionamiento y todo lo que pueda ingresar de forma extraordinaria se invierta en mejorar los recursos de la misma. Esa fue nuestra propuesta inicial y a día de hoy sigue siendo la misma. De hecho, en el año que llevamos gestionando, hemos duplicado los ingresos por publicidad de años anteriores. Bien, dicho esto, quiero relatarle a todos los ciudadanos de forma pormenorizada qué ha ido pasando en estos días, llamemos de crisis, una crisis absolutamente premeditada y provocada exclusivamente por el equipo de gobierno. Todo empezó el día 4 de diciembre, cuando la alcaldesa arremetió contra los trabajadores y el presidente del Consejo de Administración de esta empresa en el Pleno Municipal. En ese pleno, los trabajadores, de forma voluntaria y sin que nadie, y mucho menos el que les habla, influyera en su decisión, acuerdan protestar porque al día de la fecha aún no habían cobrado sus nóminas de noviembre y, según las declaraciones del concejal de Hacienda, no las iban a cobrar, porque según él, el capítulo 4 estaba agotado. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, cualquier persona hubiera reaccionado igual. Esto provoca en los trabajadores la indignación y en el equipo de coordinación también, porque en el Consejo de Administración de abril se había acordado una dotación anual para la empresa de 250.000 euros y posteriormente en semanas sucesivas y en reuniones mantenidas en mayo con el concejal de Hacienda, se acuerdan las transferencias que se iban a hacer a la empresa hasta diciembre. En estas transferencias se garantizaba el sueldo de los trabajadores y el funcionamiento de la empresa, que luego más adelante detallaré. Quiero recordar también a los ciudadanos que el equipo de coordinación de la empresa está formado por 3 personas, también a propuesta de este grupo. Un coordinador de contenidos, que es don Pepe de la Cueva, un coordinador de gestión, que es don Pedro Coronel, y José María García, el que les habla, que es el presidente del Consejo de Administración. Bien, pues tras el pleno, el día 11 de diciembre se celebra un Consejo de Administración de la empresa en la que se decide habilitar al presidente para que solicite a una entidad bancaria un crédito para hacer frente a las nóminas de los trabajadores. Se ha querido, de forma malintencionada, querer engañar a la opinión pública al decirle que esta era la solución. No, la solución ya estaba prevista desde mayo y acordada con el concejal de Hacienda y el equipo de coordinación de la empresa. No obstante, a pesar de que teníamos claro que esta no era la solución, sin embargo, hacemos las gestiones necesarias para ver si era posible. Este crédito que teníamos que pedir a una entidad bancaria estaría avalado por las transferencias que recibiría la empresa en enero con cargo a los presupuestos municipales de 2018. Y como digo, aunque nos parecía que esta no era la solución, porque no puede ser solución pedir un crédito para pagar a los trabajadores de una empresa, al día siguiente el coordinador de gestión, Pedro Coronel, y yo nos ponemos en contacto con diferentes entidades bancarias, locales, eso sí. Los bancos se niegan a dar el crédito por morosidad, argumentando morosidad del ayuntamiento, porque tenía el ayuntamiento deudas con las propias entidades bancarias. Eso es en unos casos. Y en otros casos nos plantean que la disponibilidad no sería inmediata. En algunos casos pudimos comprobar, desgraciadamente, que es muy superior al que necesitábamos para cubrir de forma urgente e inmediata, a la mayor brevedad, las nóminas de los trabajadores. Bien, no se pudo formalizar la operación y así estuvimos esperando respuestas hasta el día 19 de diciembre. 19 de diciembre, es decir, 19 días llevaban los trabajadores sin cobrar. El día 15 de diciembre, previendo lo peor, yo personalmente me pongo en contacto con el presidente de Milar, que es otra empresa pública con la que hemos mantenido relación de colaboración otras veces. Por cierto, decir que la empresa de Milar también está gestionada por un equipo de mesa de convergencia. Bien, me pongo, por tanto, a hacer las gestiones y el presidente de Milar, tras consultar con su equipo técnico de la empresa, nos dice que va a estudiar la situación financiera para darme una respuesta. Me contesta que en esos momentos la empresa no
dispone de liquidez en ese momento, les hablo del día 15, la empresa no dispone de liquidez para prestarnos la cantidad de dinero que necesitábamos, que eran aproximadamente 16.000 euros. Pero que, sin embargo, estaban esperando para cobrar unas facturas del ayuntamiento, de manera que si la factura les entraba, tendrían la suficiente liquidez para hacerlo, pero que deberíamos esperar. Bien, pues el día 19, el presidente de Milá me comunica que tras haber pagado las nóminas a sus trabajadores y no correr peligro las nóminas de diciembre y la paga extra de los trabajadores de Milá, la empresa podía prestarnos dinero para que los trabajadores pudieran cobrar, los trabajadores de Docosa pudieran cobrar. Eso ocurre el día 19. El día 20, es decir, al día siguiente, el presidente de Milá convoca un consejo de administración de la empresa con el único punto del orden del día de firmar un acuerdo que permitiera el préstamo de dinero a Docosa. Bien, previamente, el día anterior, tras la respuesta que me había dado el presidente de Milá, yo llamo a todos los portavoces de todos los grupos políticos del Consejo de Administración. Lo llamo yo personalmente. ¿Para qué? Para informarles de la situación y, dada la premura y la urgencia del tema, estuvieran previamente informados para el Consejo de Administración del día siguiente. En el Consejo de Administración de Milá se aprueba la cesión de ese crédito a Docosa, se aprueba con la abstención de los consejeros del Partido Socialista. Pero se aprueba la firma de un acuerdo para conceder a Docosa la cantidad suficiente para poder pagar a los trabajadores. Como digo, esto ocurre el día 20 de diciembre. El día 21 se firma el acuerdo, lo firma el presidente de Milá y el presidente de Docosa. Y el día 22 se transfiere la cantidad de 10.000 euros para poder pagar a los trabajadores que cobran ese día. Es decir, 22 días más tarde de lo que le hubiera correspondido, pero cobran el día 22. Y posteriormente, el día 29, se ingresa por parte de Milá el dinero restante para poder pagar seguros sociales y demás, hasta la cantidad de 16.000 euros. Bien, esto ha sido la sucesión de hechos que ha ocurrido para que los trabajadores de Docosa pudieran cobrar la nómina de noviembre. Y todo ello provocado por una decisión absolutamente premeditada del equipo de gobierno, puesto que la hoja de ruta de la empresa estaba muy bien marcada desde mayo hasta diciembre. En otro orden de cosas, tengo que decir también que el día 22 de diciembre, el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Almonte solicita a la gestoría el desglose de ingresos y de gastos en los que se basan las cuentas aprobadas por la empresa Docosa para 2018. En ningún momento este presidente recibe noticias ni del director o jefe de departamento de intervención ni del concejal de Hacienda. El día 26, no obstante, puesto que me lo comunican a mí desde la gestoría, el día 26 le doy instrucciones a la gestoría para que envíe toda la documentación que solicitan. Y eso está perfectamente acreditado con los mails enviados desde la gestoría a mí, al concejal de turno, al departamento de intervención y al coordinador de gestión de la empresa Docosa. El día 28 de diciembre, la gestoría envía al concejal de Hacienda los presupuestos del ejercicio de la empresa para 2018, perfectamente desglosados los gastos y los ingresos, de la misma forma que se hace un desglose pormenorizado de los honorarios, de los sueldos, de los trabajadores de Docosa que se solicitan en esa petición. Y de nuevo, en ningún momento, el concejal de Hacienda, que es quien solicita esa información, se dirige al presidente de esta empresa ni con un mail, ni con una llamada telefónica, ni con las redes sociales. No se dirige en ningún momento a la presidencia de esta empresa. No obstante, se le envía la información. El día 29 de diciembre, el equipo de gobierno, sin comunicar absolutamente nada, ni al Consejo de Administración de la empresa, ni, por supuesto, a este presidente, cita a los trabajadores de la empresa en horario de trabajo, como si fueran
trabajadores de una empresa privada o trabajadores municipales. Y les dice que con la subvención que pretende aportar el ayuntamiento a la empresa para este año, a saber, 200.000 euros, estaban garantizados los salarios para todo el año 2018. Bien, el día 2 de enero, el equipo de gobierno da orden de transferencia a Docosa para que pueda hacer frente al pago de las nóminas de diciembre y paga extra de Navidad. Y hace un importe, una transferencia de 17.078,93 euros. Eso ocurre el día 2. El día 3, el equipo de gobierno vuelve a ordenar una transferencia a Docosa por importe de 13.194,98 euros para hacer frente, según ellos, a los atrasos de los trabajadores. A los atrasos de los trabajadores que más adelante hablaré, sin transferir los gastos correspondientes a los seguros sociales. Y, por supuesto, en ningún momento se habla de las transferencias del préstamo que habíamos acordado pagar a Emilat en enero. Y a día de la fecha, esa transferencia para pago del préstamo sigue sin realizarse. Bien, esto de forma resumida han sido los hechos que han desatado las calumnias sobre mi persona y sobre el equipo que gestiona y coordina esta empresa en estos momentos. En resumen, lo que ha pretendido este equipo gestor es firmar un acuerdo, lo que ha hecho es firmar un acuerdo que ha permitido que los trabajadores de Docosa, los trabajadores de la empresa, pudieran cobrar sus nóminas de noviembre el día 22 de diciembre. Un acuerdo que quiero resaltar entre dos empresas públicas, afortunadamente. Acuerdo de colaboración entre dos empresas públicas. Un acuerdo que era absolutamente necesario y que llegaba después de que los bancos no quisieran prestarnos el dinero, argumentando que no podían hacerlo porque el ayuntamiento les debía dinero a ellos. Y un acuerdo que llega ineludiblemente después de que el equipo de gobierno se negara a cumplir lo pactado con el concejal de Hacienda, entre el equipo de coordinación de la empresa y el concejal de Hacienda, y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa. Esto, ciudadanos y ciudadanas del municipio, han sido los hechos, fecha por fecha, y está absolutamente documentado. Cualquier ciudadano que quiera acceder a la prueba fidedigna de que esto es así, no tiene nada más que acudir a las oficinas de Doñana Televisión y allí se le dará toda la información que necesite. Ahora pasaré a comentarles con detalle cuáles han sido las reacciones del equipo de gobierno ante estos hechos, que son así, hechos objetivables. Les relataré y comentaré las mentiras con las que han pretendido, pretenden y pretenderán manipular a la opinión pública, pero afortunadamente la misma opinión pública, los mismos ciudadanos los han calado desde el primer momento. ¿Cuál es la primera mentira que lanza el equipo de gobierno a este presidente y a este equipo de coordinación? Bueno, eso ocurre el día 6 de diciembre en una entrevista que mantiene la alcaldesa de Almonte en Condavisión. Y dice literalmente, y cuando digo literalmente, quiero decirle que cualquier ciudadano que quiera comprobarlo pueda ir a la entrevista. Lo que voy a decir son palabras textuales. Dice: el presidente José María García ha expuesto intencionadamente a los trabajadores para tener una herramienta contra esta alcaldesa. Ha usado el dolor de esas familias. ¿Cómo pueden ser tan mezquinas semejantes palabras? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede pensar que cualquier gestor, sea del color político que sea, antepone intereses personales o partidistas al pago de unas nóminas? ¿Cómo alguien puede pensar que se puede jugar con el dolor de los trabajadores de esta forma? Esa indecencia, ciudadanos y ciudadanas de Almonte, esa indecencia solamente puede salir de una mente perturbada
de alguien sin escrúpulos para los que todo vale en política con tal de desacreditar a su adversario. Y esos ciudadanos y ciudadanas que me conocen saben que eso no podría salir nunca de mi cabeza. Que no estoy aquí para causar ni dolor ni a los trabajadores de Ocosa, ni a ningún trabajador de este municipio, ni a ningún otro trabajador de cualquier sitio. Estoy aquí para defender ideas políticas, proyectos políticos y sociales. No estoy aquí para hacer ningún tipo de daño, por mucho que se empeñe la alcaldesa en mentir y decir lo contrario. Como he dicho en reiteradas ocasiones, los coordinadores de la empresa, y quedó demostrado, perfectamente demostrado en el Pleno, el dinero de las nóminas y del funcionamiento de la empresa estaba garantizado hasta el 31 de diciembre tras el compromiso llevado a cabo por el concejal de Hacienda. Ya lo he dicho hasta la saciedad y lo voy a seguir repitiendo porque es la pura verdad. Quien ha ignorado el dolor de esas 8 familias fue el equipo de gobierno, porque incluso les advertimos desde el equipo de coordinación que las nóminas de octubre habían terminado de pagarse con los ingresos que tenía en caja en estos momentos la empresa por publicidad. Es decir, sabían perfectamente que incluso los ingresos de publicidad se habían invertido en pagar las nóminas de octubre. Mentira 2 que realiza el equipo de gobierno. En ese mismo, en un escrito, dice: José María García tenía una solución para que los trabajadores cobrasen. No la puso en marcha y la ocultó. Como he dicho anteriormente en la exposición, el día 5 de diciembre, José María García y el coordinador de gestión de la empresa, Pedro Coronel, nos ponemos a hacer las gestiones con las entidades bancarias para solicitar el préstamo, o póliza, lo que fuere, para poder pagar a los trabajadores. A pesar, como he dicho anteriormente, que ninguno creíamos que esa era la solución. Bien, algunas entidades dieron respuesta negativa al instante, a los 2 días. Y a otras las estuvimos esperando, como he dicho anteriormente, hasta el día 19 sin respuesta afirmativa. Por tanto, en vista de que las expectativas eran cada vez más pesimistas, el día 15 hablo con el presidente de Milá para estudiar la posibilidad de que efectivamente fuera esta empresa la que nos hiciera un préstamo a Docosa para poder pagar las nóminas de los trabajadores. Pero como he dicho anteriormente, el presidente, tras varias consultas, nos dice que en ese momento no era posible, pero que iba a estudiar la posibilidad que llega, como he dicho anteriormente, el día 19 de diciembre, porque el ayuntamiento paga unas facturas que debe a la empresa de Milá. En ese caso, en ese momento, fue cuando el presidente de Milá me confirma a mí que podían prestarlo el dinero. Ese mismo día, como he dicho anteriormente, llamo a los portavoces de los diferentes grupos políticos que se encuentran en el Consejo de Administración de Milá. Concretamente, llamo a Carolina, por el PSOE, llamo a Mario, de Izquierda Unida, y le comunico a José Antonio Faraco, del PP, la solución que habíamos encontrado. Todos se congratulan de la solución. Un día más tarde, como he dicho anteriormente, el día 20, se convoca el Consejo de Administración de Milá para firmar el contrato, para que el Consejo de Administración permitiera la firma del contrato, y afortunadamente, como he dicho anteriormente, se aprueba. El día 21 se firma el contrato y el día 22 los trabajadores cobran su sueldo. ¿Esta es la solución que tenía José María García y que según el equipo de gobierno la oculté? Pues probablemente, la oculté. ¿Creen ustedes realmente, ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, que José María García ocultó la solución? Esos son los hechos, esos son las conversaciones, esos son los datos bancarios, y ahí están las comunicaciones y las entrevistas con los directores de las oficinas que demuestran que todo lo que digo es verdad. Y una vez más se demuestra que el equipo de gobierno vuelve a mentir. Pero otra mentira gorda aparece en un escrito que aparece en distintos medios de comunicación, escrito del equipo de gobierno y del Partido Socialista local. Y en ese escrito se dice, literalmente,
La falta de escrúpulo y de ética del representante de Mesa de Convergencia al dejar a los trabajadores sin cobrar cuando tenía soluciones para haberlo evitado, por lo que ha utilizado a los trabajadores y a su angustia como arma política, como arma contra el ayuntamiento. Claro, la mentira anterior, la que tenía un as en la manga ocultada, infundada, como he dicho anteriormente, le da pie al equipo de gobierno para lanzar esta otra gran y repugnante mentira. Porque este presidente siempre ha tratado a los trabajadores de Docosa con la dignidad que se merecen. Por eso, precisamente, confío en dos de ellos como equipo de coordinación, Pepe de la Cueva y Pedro Coronel. Por cierto, propuesta que se hace a los trabajadores de la empresa y que es consensuada con ellos. Pero además lo trato con dignidad porque me reúno con ellos detrás de cada consejo de administración para que sean los primeros en enterarse de los acuerdos llevados a cabo al consejo de administración. Y además, cada negociación que este presidente lleva al consejo de administración es informada previamente tanto al equipo de coordinación como, en muchos casos, a los propios trabajadores. Pero lo más indignante de estas declaraciones no es que José María García lleve o no lleve información a los trabajadores, sino que dicen que yo he utilizado a los trabajadores, he cogido, es que es repugnante, he utilizado a los trabajadores, poniéndolos a ellos de manipulables y utilizables. Es decir, el equipo de gobierno se atreve a decir que los trabajadores de Docosa son manipulables y utilizables porque el presidente los manipula y los utiliza. Pues, señora presidenta del Ayuntamiento de Almonte, los trabajadores de esta casa son profesionales, por lo menos, profesionales formados e informados, las dos cosas. Sí, señora la alcaldesa. Ni los trabajadores de esta casa son tan manipulables, ni el que les habla tan manipulador. ¿Podría usted decir lo mismo? Pues que los ciudadanos juzguen. Que los ciudadanos juzguen quién tiene razón en este caso. Mentira número 4. En el mismo escrito que me refería anteriormente y en la rueda de prensa que el equipo de gobierno da el día 2 de enero, dicen literalmente: José María García ha destinado los fondos públicos a otra cosa, no dando prioridad a las nóminas de los trabajadores. No nos cuadran las cuentas, los números que aportan los trabajadores no nos cuadran. No nos cuadran los números que aportan la gestoría. No hay transparencia en la gestión de la empresa pública. Palabras textuales. Bien. Es la segunda vez que el equipo de gobierno lanza sobre mi persona la sombra de la duda. ¿Qué quiere decir la alcaldesa con que yo he destinado los fondos públicos a otra cosa? ¿Acaso quiere decir que estoy malversando fondos públicos? ¡Qué indecente! Es una infamia. Lanzar acusaciones sobre la honestidad de las personas con el único propósito de hacer daño. Esta es la política ideológica que practica la alcaldesa de este pueblo. Señores del equipo de gobierno, en política no vale todo. ¿Y ustedes están apelando a la ética? ¿A qué ética? ¿Será la ética de las mentiras o de las calumnias? Ciudadanos y ciudadanas de Almonte, el presidente de Docosa no ha recibido ni va a recibir ni un solo euro por la labor que está haciendo en la empresa. No ha cobrado ni cobrará ni un ticket de gasolina cuando utiliza su coche para hacer las gestiones que hagan falta para esta empresa. Pero es más, ciudadanos y ciudadanas de Almonte, el presidente de esta empresa, el presidente de Docosa, ni siquiera tiene las claves bancarias de la empresa. Lo decidí yo. Pero además, el presidente de Docosa no hace las cuentas, las supervisa. Las cuentas de la empresa las lleva un magnífico equipo de profesionales en los que este presidente confía plenamente y de los que parece ser que el equipo de gobierno no le gustan las cuentas que hace. Pues bien,
Señora alcaldesa, en vez de lanzar tantas calumnias sobre personas honradas, supervise las cuentas y si encuentra alguna irregularidad, vaya al juzgado y ponga la pertinente denuncia. Pero si esta idea no le satisface, puede hacer otra cosa. Puede hacer una auditoría municipal. Por cierto, auditoría que está aprobada en pleno. Meter en ellas a todas las empresas públicas. Por supuesto, Docosa y Emilat también. Pero, desde luego, para que los ciudadanos se queden tranquilos, les vuelvo a repetir una vez más. Si cualquier ciudadano de este municipio o de cualquier ciudadano que nos esté escuchando en el condado quieren revisar las cuentas de la empresa, estarán colgadas en la web de la empresa y disponibles en la sede de televisión para cualquier ciudadano que quiera consultarla. En ese mismo escrito aparece otra gran mentira, mentira número 5 que he llamado yo. Dice literalmente esa gran mentira: el equipo de gobierno denuncia el oscurantismo con el que se gestiona la televisión. El Consejo de Administración no se convoca en 6 meses. No se entrega la documentación. Y la que se entrega se hace sin informes legales, por lo que hay reiteradas advertencias del Consejo, del secretario al Consejo de Administración. El equipo de la alcaldesa y el equipo de gobierno habla de oscurantismo en la gestión. Bien, señores ciudadanos, ¿cómo se puede gobernar con oscurantismo un consejo de administración formado por 9 personas en el que el presidente tiene un solo consejero? ¿Me pueden decir ustedes cómo se puede gobernar con oscurantismo una empresa en esa situación? Mi gestión tiene que estar siempre consensuada, siempre supeditada a los acuerdos con el resto de grupos políticos. No tengo otra alternativa. Pero además, el que les habla cree firmemente que ese es el camino en democracia, y más cuando se gobierna en minoría. Pero además, como digo, lo hago convencido. Pero por si fuera poco, las decisiones de la empresa, como he dicho anteriormente, las tomamos entre 3 personas: el coordinador de contenido, el coordinador de gestión y mi propia persona. Y sobre todo, nunca se ha tomado una decisión importante sin haber pasado por el Consejo de Administración. Ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, ¿dónde está el oscurantismo? Es verdad que en esta gran mentira, se dice una pseudo-mentira. Se dice que el Consejo de Administración no se convoca en 6 meses. Pues mire, ciudadanos y ciudadanas de este municipio, es verdad que el penúltimo Consejo de Administración de esta empresa se convocó transcurridos 6 meses del anterior. Es decir, se transcurre en noviembre, se hace. En medio estuvo el verano. ¿Vale? Y nada más convocar el Consejo, pedí disculpas por ello, como aparece en el acta. Pedí disculpas porque efectivamente habían transcurrido mucho tiempo. El verano por medio, pero mucho tiempo, y pedí disculpas por ello. Pero es absolutamente falso, que la documentación falte, salvo una sola vez, en la que hubo un fallo en el correo y a los consejeros no le llegó la información a tiempo. Y era un punto importante, los presupuestos. Y nada más empezar el Consejo de Administración, como también aparece reflejado en el acta, propongo que se deje el punto encima de la mesa y se trajera una semana más tarde. Y se aprueba, y así se hace. Por tanto, es mentira que la documentación no lleve a tiempo. Pero, sin duda, la mejor forma de predicar es practicar con el ejemplo. Sirva este ejemplo para argumentar lo que exige el equipo de gobierno y lo que no cumple. En la Junta General celebrada en marzo o abril de 2016 se decide
que la composición de los consejos de administración de las empresas públicas estuvieran formados por 4 consejeros del Partido Socialista, 3 del Partido Popular, 1 de Izquierda Unida y 1 de Mesa de Convergencia. Proporción de fuerzas que corresponde justo con lo decidido por los ciudadanos en las elecciones. Así, de esa forma, ningún grupo tendría la mayoría, sino que la mayoría absoluta tendría que negociar con el resto de los grupos. Bien, pues en la Junta General celebrada el día 10 de mayo de 2017, un año más tarde, el equipo de gobierno, aprovechándose de la falta de concejales del Partido Popular, aprueba para exclusivas doñana la siguiente composición. 4 consejeros del Partido Socialista, incluida la presidencia, 2 del Partido Popular, 1 de Mesa de Convergencia y 1 de Izquierda Unida. Eso sí me huele a mí a oscurantismo, porque eso me huele a mí a decidir por sí mismo, sin tener en cuenta a los demás y, desde luego, ignorando completamente lo que los ciudadanos han decidido en las urnas. Eso sí es oscurantismo. Pero, como detalle, sepan los ciudadanos que ese Consejo de Administración, con esa composición impuesta por el Partido Socialista, ese Consejo de Administración de Exclusivas Doñana, la empresa que gestiona el campo de golf, no se convoca desde el 19 de junio de 2017. Hagan ustedes cuenta. Y, además, tengan en cuenta qué ha pasado en el campo de golf desde entonces para acá. ¿Vale? Y el equipo de gobierno habla de oscurantismo y de que no hay convocatorias del Consejo de Administración. ¿No creen ustedes que la mejor forma de exigir y de predicar sería practicar con el ejemplo? Bien. Mentira número 6, que aparece en la rueda de prensa que da el equipo de gobierno el día 2 de enero. Palabras textuales. Única aportación que recibirá DOCOSA en 2018 será de 200.000 euros. Una propuesta condicionada y con ello garantizamos las nóminas, los gastos de funcionamiento, agua, luz, etcétera, los atrasos de los trabajadores y se garantiza el servicio público de la empresa. Esta es la gran mentira. ¿Vale? La gran mentira por varios motivos. Uno, primero, aunque este es el menos importante, dicen en esa rueda de prensa que el día 2 iban a dar la orden para que se transfiriera 200.000 euros a la empresa. A fecha de hoy hemos recibido unos 30.000. Bueno, eso es una realidad. Ahí están los datos y ahí están las cuentas bancarias. Por otro lado, las cuentas de la empresa están absolutamente claras, meridianamente claras, como pueden comprobar todos los ciudadanos en la página de la empresa. Y además son las mismas cuentas que fueron enviadas al concejal de Hacienda por la gestoría entre el día 26 y el día 28 de diciembre. Además, son las mismas cuentas que recibieron todos los consejeros de la empresa en los presupuestos para el 18 que se aprueban en el Consejo de Administración del día 11. Por tanto, las cuentas están meridianamente claras y perfectamente entregadas. Pero además, el equipo de gobierno miente descaradamente a la opinión pública, juega con la ignorancia, con la falta de datos de los ciudadanos y ciudadanas. Porque les voy a decir yo qué aparecen en esas cuentas que tienen todos ellos. A ver si es verdad que en esas cuentas queda absolutamente garantizada las nóminas, los gastos de funcionamiento, los atrasos de los trabajadores y el servicio público. Pues mire, los gastos de personal, los gastos de nóminas y todos los complementos que necesitan para pagarlas ascienden de 8 trabajadores de la empresa. Hablo siempre de 8 trabajadores de la empresa. Ascienden a 206.300 euros. Esos son los gastos de personal. Bien, los gastos de funcionamiento, agua, luz, señal, porque piensen ustedes, señores ciudadanos, que si me están viendo en estos momentos es porque hay una señal que llega hasta sus hogares
que se emite desde nuestras oficinas, desde la empresa, llegan a sus hogares, pero esa señal hay que pagarla. Esa señal hay que pagarla. Bueno, pues los gastos de funcionamiento ordinario ascienden a 26.944 euros. Además, como utilizamos material suscrito a derechos de autor, le pagamos a la SGAES 16.365 euros, son las previsiones para 2018. Y lo pagamos, esa cantidad, porque tenemos que hacer frente a una sentencia judicial. Es decir, una sentencia de un juez que obliga a que tenemos que pagar la SGAE, que no se pagaba desde el año 2008. Pero es más, hemos hecho un acuerdo con la SGAE, un convenio, para pagarlo de forma fraccionada hasta el año 2020, en el que hemos ahorrado a esta empresa 4.000 euros. Eso no lo dice nadie, no lo dice el equipo de gobierno. Pero lo cierto es que tenemos que pagar esa deuda y asciende a un poco más de 16.000 euros anuales. Luego, la empresa tiene otros gastos menores de funcionamiento, que si cintas, que si tal, que si material que se rompe, que ascienden a unos 1.500 euros. Bien, si sumamos todas estas cuentas, gastos de personal y funcionamiento ordinario, es decir, para que puedan llegar las imágenes hasta sus casas, esta empresa necesita 251.000 euros. 200 no. O sea, con 200.000 euros no se garantiza el funcionamiento de esta empresa. Eso es absolutamente mentira. O sea, solo con estos gastos asciende a 251.000. Por tanto, ¿me quiere decir la alcaldesa cómo con 200.000 euros quiere pagarlo todo? Bien. ¿Me quiere decir el concejal de Hacienda, ese que el equipo de gobierno ha lanzado a la opinión pública como el milagro económico de este gobierno? ¿Me quiere decir que dejamos de pagar? ¿Dejamos de pagar el agua? ¿Dejamos de pagar la luz? ¿Dejamos de pagar la señal? ¿Dejamos de pagar al SGAE y nos metemos en otro juicio? ¿Qué dejamos de pagar? Que me diga el equipo de gobierno qué dejamos de pagar. ¿Vale? Pero hay más. Dice la señora alcaldesa, de forma muy malintencionada, dice la señora alcaldesa y su equipo de gobierno que quiere garantizar además con estos 200.000 euros la deuda reconocida a los trabajadores. Bien. Permítanme, ciudadanos y ciudadanas de este municipio, hacer un paréntesis. Esa deuda que se le reconoce a los trabajadores de esta empresa viene desde el año 2001. Desde el año 2001. Ha habido tiempo más que suficiente en gobiernos anteriores para haber pagado esa deuda. Bueno, pues esa deuda se le reconoce a los trabajadores en el año 2015 y lo hace un concejal del Partido Popular. En mayo de 2015. En mayo de 2015, ese concejal reconoce que los trabajadores de Docosa tenían una deuda acumulada desde el año 2001, pero no se paga. Desde el año 2015 hasta el año 2016, el Consejo de Administración de la empresa está al frente del equipo de gobierno. Y si consultamos las actas de los consejos de administración, en ningún momento, se lleva al Consejo de Administración el reconocimiento de deuda y ni mucho menos el pago de la deuda de los atrasos de los trabajadores de Docosa. Bien, pues en 2017, este presidente lleva al Consejo de Administración el reconocimiento de la deuda y el pago de la deuda. Bien, el pago de esa deuda asciende a unos 11.000 euros y unos gastos de seguridad social, IRPF, de unos 4.400 euros. Bien, por tanto, la deuda más los gastos de personal que te decíamos anteriormente, los atrasos más los gastos de personal, asciende a un total de 221.400 euros, de 8 trabajadores. Por supuesto, con los 200.000 euros del equipo de gobierno no se tiene ni para pagar eso. Pero esto no es todo. En enero de 2018, en enero de este año, o sea, en enero, se han pagado las nóminas de diciembre, la paga extra de diciembre y los seguros sociales. Y además se debería de pagar el préstamo que nos ha dado
que nos ha proporcionado Emilat a la empresa. Esto supone aproximadamente unos 37.000 euros. No quiero aburrirles con cifras, quiero desmentir una gran mentira. Si sumamos esta cantidad a la anterior, resulta que solo en gastos de personal, esta empresa necesitaría para 2018 258.400 euros. Esos son los números, no hay otros. Lo demás son mentiras, mentiras, mentiras para confundir a la opinión pública y para verter sobre este presidente y el equipo de coordinación todas las calumnias habidas y por haber. De nuevo, la alcaldesa y su equipo de gobierno juegan con el desconocimiento de los ciudadanos para hacer daño, para llegar con el engaño donde los números no llegan. Ciudadanos y ciudadanas de Almonte y del Condado, con 200.000 euros que aporta el equipo de gobierno a esta empresa y solo con gastos de funcionamiento básico, nada de inversiones, nada, funcionamiento básico. La televisión y la radio local solo llegarán hasta agosto. Esa es la realidad de los números. Lo demás son mentiras. Bien, pero hay otra mentira más. Me van a permitir que lleguen hasta sus casas y desmienta todo este montón de calumnias y de mentiras. Una mentira que se dice en la misma entrevista. Dice, se están vulnerando los estatutos de la televisión. Vamos a denunciar y a censurar los contenidos que atentan contra la ética y los estatutos. Qué tristes palabras. Qué tristes palabras de la alcaldesa y de su primer teniente de alcalde. Y más triste aún cuando vienen de un partido supuestamente de izquierda con una trayectoria histórica como tiene el Partido Socialista. ¿Qué quiere la alcaldesa? ¿Qué quiere la alcaldesa de este municipio? ¿Volver al nodo? ¿O quieren salir solo ellos en la televisión? Bien, dicen que quieren denunciar los contenidos que atentan contra la ética y los estatutos. Pues bien, señores ciudadanos, tampoco se dejen de engañar por esta gran mentira. Esta casa, hoy, hay un coordinador de contenidos, una persona encargada de emitir los contenidos, en el que confío plenamente. Y además, lo único que hace es llevar hasta ustedes los contenidos que se aprobaron en el proyecto presentado al Consejo de Administración. Y ese proyecto está exclusivamente fundamentado en los estatutos de la empresa. Sí, en los estatutos de la empresa. En el proyecto que presentó el equipo de gobierno al inicio de esta legislatura, no aparece ni una sola referencia a los estatutos de la empresa, ni una sola. ¿Me pueden decir el equipo de gobierno qué estatutos de la empresa se están vulnerando? Mentiras. La realidad es que dice, la alcaldesa se queja supuestamente porque no aparece, no debe salir mucho en la televisión. Debe pensar que quien sale en la televisión fundamentalmente es la oposición. Ciudadanos y ciudadanas de este municipio, vuelve a mentir descaradamente y se los voy a demostrar. Cualquier ciudadano del mundo puede visitar los contenidos que Doñana Comunicación cuelga en YouTube. Cualquier ciudadano, esto está accesible a cualquier ciudadano. Bien, podrá comprobar que de los últimos 24 reportajes emitidos, cuando yo redacto esta rueda de prensa, de los últimos 24 reportajes emitidos y colgados en YouTube, la alcaldesa aparece en 5 de ellos, monográficamente. 2 otros miembros del equipo de gobierno. El resto aparecen reportajes a colectivos, asociaciones y ciudadanos. ¿Saben ustedes en cuántos de esos reportajes aparece la oposición? ¿Tú lo sabes, Rocío?
Ninguno. La oposición, ninguno. 5 la alcaldesa, 2 el equipo de gobierno, el resto ciudadanos de este municipio, que son quien paga la televisión. La oposición, 0. Bien. ¿Y esto es así por qué? ¿Esto es azar? No. Esto es así porque lo ha decidido este equipo de coordinación. Se emiten los reportajes que llegan a la redacción, de todos los ciudadanos que llegan, porque por eso es una televisión social, por eso es una televisión pública. Y esa es la realidad. Pero si además de eso vamos a cualquier día, yo cuando redacto esto lo redacto el día 3, día 4, el día 3 voy a esos contenidos y aparece en uno de esos reportajes la alcaldesa. En uno de esos reportajes distintos miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento. Y 4 en colectivos ciudadanos. ¿Saben ustedes cuántos ese día aparece la oposición? Ninguno. Efectivamente, ninguno. Ninguno. O sea, que no es verdad. ¿Qué contenido quiere denunciar la alcaldesa? Será el de los ciudadanos, que son los únicos que tienen más cuotas de pantalla que ella. Será el de los ciudadanos, porque otros no lo entiendo. Bien, sin embargo, ¿por qué no denuncia la alcaldesa las veces que han aparecido, por ejemplo, en la televisión privada del condado? Por ejemplo, podría denunciar eso. ¿Cuántas veces ha aparecido la oposición? No lo sé, pero desde luego este equipo, este grupo que habla, ninguna. Otros soy consciente de que han podido aparecer, pero desde luego muchísimo menos que la alcaldesa o cualquier miembro de su equipo de gobierno. Pero ¿saben ustedes una cosa, ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan? Estas apariciones casi en exclusiva de la alcaldesa en la televisión del condado y del equipo de gobierno y en otros medios de comunicación, ¿vale? Estas apariciones exclusivas y este uso exclusivo de estos medios de comunicación, ¿saben ustedes cuánto le cuesta a los ciudadanos de este municipio? No me estoy inventando la cifra, están en los presupuestos. 130.000 euros anuales. Es decir, esta utilización casi exclusiva de los medios de comunicación privados, ojo, que no estoy criticando los medios, no, sino la utilización casi exclusiva que hace el equipo de gobierno de estos medios. 130.000 euros. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Es ético que se gasten estas cantidades el equipo de gobierno, la alcaldesa, su primer teniente de alcalde, etcétera, mientras peligra la supervivencia de nuestra televisión local, la de todos los ciudadanos de este municipio? ¿Es ético eso? Pregúntenselo ustedes, ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Y sobre todo, la pregunta que me hago yo es ¿a qué ética apela este equipo de gobierno? Y por último, la última gran mentira recogida de ese saco de mentiras, que son las declaraciones que ha hecho este equipo de gobierno en torno, no debemos de olvidar, en torno a que este presidente y el equipo de coordinación han hecho unas gestiones para que los trabajadores pudieran cobrar la nómina de noviembre. No lo olviden. Entre tanta maraña, no olviden, ciudadanos, que ese es el objetivo. El objetivo de este presidente y el equipo de coordinación es que pudieran haber cobrado las nóminas. Bien, dice, Mesa de Convergencia viene a meter al ayuntamiento en el oscurantismo. Los números se han inflado, no se da la información y es errónea. Ya lo hemos dicho en la exposición inicial. El día 4 de diciembre se entrega la documentación referente a los presupuestos de la empresa para 2018. El día 4. El Consejo de Administración donde se aprueban es del día 11. Es decir, transcurren 7 días desde que este presidente, el secretario del Consejo de Administración, manda la documentación y se aprueba el presupuesto para 2018 de la empresa. 7 días. En 7 días los consejeros han tenido tiempo de documentarse sobre las cuentas
que tenían que aprobar el día 11, y se aprueba el día 11. Bien, el día 28, además, como he dicho anteriormente, la gestoría envía al concejal de Hacienda todos los presupuestos del ejercicio 2018, con un desglose detallado de gastos, ingresos y desglose pormenorizado de cada trabajador. Eso se solicita unos días antes. ¿Dónde está la información que no se ha dado? Yo le pregunto a cualquier ciudadano que me esté escuchando, ¿dónde está la información que no se ha dado? ¿Me podría decir el primer teniente de alcalde dónde está el error en las cuentas que presenta la gestoría? Es que no hay errores. Son mentiras, mentiras, mentiras para sembrar la duda entre los ciudadanos. Pero como el camino se hace andando, por comparar, les voy a decir cómo se nos envió a nosotros, a los concejales de la oposición, la información relativa a los presupuestos de 2018. No se lo pierdan, queridos ciudadanos, porque no tiene desperdicio. La información para los presupuestos, y están ahí en las actas, no me lo estoy inventando, están ahí. La información para los presupuestos municipales se nos entrega a los concejales el día 13 de noviembre. Entre el día 15 y el día 16 de noviembre se recibe información rectificada. ¿Verdad, Rocío? Bien. El día 16 se convoca la comisión informativa. Es decir, el día 13 se entrega la documentación y el 16 se hace la comisión informativa. Y el pleno se celebra el día 23 de noviembre. 23 de noviembre. 7 días entre el pleno y el último día que el equipo de gobierno envía información rectificada. Es decir, 7 días para que los concejales de la oposición, de forma fidedigna, pudieran estudiar los presupuestos municipales. Presupuestos municipales, 46 millones de euros. Bien, y en 7 días, los consejeros de esta empresa han tenido para estudiar los presupuestos solo de esta empresa. Solo de esta empresa. Señores del equipo de gobierno, háganle un favor a este pueblo y no mientan más. Los ciudadanos de este pueblo no merecemos tantas mentiras. Dedíquense a gobernar, no a calumniar a ciudadanos que de forma decente hacen su trabajo. No calumnien. En este caso, este presidente, como he dicho anteriormente, solo vengo aquí a contribuir en lo que pueda a mejorar las condiciones de mi pueblo. No vengo ni a engañar, ni a defraudar, ni a mentir. Ciudadanos y ciudadanas del condado, ¿a qué conclusiones podemos llegar después de todo esto? Bien, realmente la primera conclusión a la que podemos llegar es que esto es un golpe de Estado a la televisión pública de este municipio. De hecho, cada vez que el PSOE no ha tenido el control, ha querido ahogar, cerrar o privatizar la televisión pública, como ocurrió en el 2012. Pueden ustedes ir a la hemeroteca perfectamente y comprobarlo. Esta situación de incertidumbre y malestar lo provoca la alcaldesa cuando desautoriza a su concejal de Hacienda tras las negociaciones, tras los acuerdos que habían llevado a cabo con el equipo de coordinación de esta empresa. No le importa ni mentir, ni difamar, con tal de conseguir lo que ella cree que le corresponde, el control de la empresa. Segunda conclusión clara: con 200.000 euros es imposible mantener la televisión pública abierta. De hecho, bastaría simplemente con irnos a las transferencias históricas que se han hecho a esta empresa. La media supera los 200.000 euros. Pero por poner un ejemplo, en 2014 se transfieren 300.067,64 euros. En el 2015, año que gestiona la alcaldesa y su equipo de gobierno, 274.454,65 euros. Claro, estaba gestionando ella y su equipo. No le importaba
que la dotación fuera de 274.500 euros. Claro. Pero en 2016 gestionan medio año y en ese medio año transfieren 225.500 euros. Es decir, la dotación para la empresa en ese año son 225.500 euros. Muy por encima de la media. En el año que hemos gestionado nosotros, 200.000. 200.000. Las transferencias son 200.000, teniendo en cuenta que se transfieren 200.000 en 2017, cuando se debían del año 2016 más de 22.000 euros. Aquí es donde empieza la asfixia económica a la que somete el equipo de gobierno a esta empresa. Aquí es donde empieza. Y solamente por una razón. Y permítanme la crudeza de las palabras, pero es la realidad. La única razón es que no la dirigen ellos. Ya está. Tercera conclusión que deben de tener claro todos los ciudadanos. Una televisión pública se mantiene con dinero público. Así de sencillo. La publicidad solo aporta un dinero extra para mejorar, para invertir las condiciones de la empresa. Como por ejemplo, podemos decir, ya lo habíamos dicho anteriormente, que Canal Sur, por ejemplo, ingresa por publicidad un 13%, 21,2 millones de un total de 162. Bien, desde que gestionamos nosotros esta empresa, estamos ingresando en torno al 19% del presupuesto. En torno al 19%, superamos el ingreso a Canal Sur. Pero, como dato, yo sé que marean un poco los datos, pero para que los ciudadanos tengan claro cuáles son las intenciones de este equipo de gobierno. Los ingresos por publicidad en 2015 de la empresa, ahí están los datos y pueden consultarlos si quieren, fueron de 20.000 euros. En 2015, 20.000 euros. En 2016, la empresa ingresa 8.000 euros. Y en 2017, el año que la hemos gestionado desde Mesa de Convergencia, 45.000 euros. Llegado a este punto, ¿me podría decir la alcaldesa dónde está la mala gestión realizada por este equipo? Porque los números no avalan la mala gestión. Más bien diría que los números lo que hacen es avalar una buenísima gestión, si lo compara con el año que lo gestionaron ellos o el medio año que llegaron ellos a gestionarlo. Bien. Otra de las conclusiones que podemos llegar y que es importante es que solamente con la mitad del dinero que este equipo de gobierno tiene para promocionarse ellos en publicidad, en medios privados, solamente con la mitad de ese dinero se garantizaría la estabilidad y la seguridad de nuestra televisión pública. Solo con la mitad. Por tanto, los ciudadanos de este municipio tienen que tener absolutamente claro que el problema de Docosa no es una falta de recursos del municipio, no es una falta de recursos que tenga el equipo de gobierno, sino una prioridad. Y está claro que Docosa, que el mantenimiento de los trabajadores de Docosa, que el mantenimiento de la televisión pública, que el mantenimiento de la estabilidad de esta televisión no es una prioridad para este equipo de gobierno. Si lo fuera, los números no engañan, podrían hacerlo perfectamente. La estabilidad puede ser de boquilla, de hecho, desde luego no lo es. Pero es más, se le exige a este grupo, a estos coordinadores de la empresa en estos momentos, se le exige que se gestione la televisión pública con los ingresos de publicidad. Es decir, se nos exige a nosotros lo que no está haciendo el Partido Socialista a nivel andaluz y lo que no está haciendo el Partido Socialista a nivel provincial. Señor
señora alcaldesa y señor primer teniente de alcalde, si seguimos este razonamiento, ¿por qué no le exigen ustedes a su concejala de Cultura que gestione la ciudad de la cultura? Trabajadores, gastos, mantenimiento. ¿Por qué no le exige que lo haga con los ingresos de ventas de entradas? Sería el mismo ejemplo, ¿no? Bien, creo que las palabras sobran. Las cuentas que se presentan, ciudadanos y ciudadanas de este municipio, son impolutas y transparentes. La avalan profesionales diversos e independientes. Ustedes pueden estar absolutamente convencidos de que las cuentas de esta empresa se hacen pensando en el ciudadano, en transparencia y gestión impoluta. Sin embargo, el equipo de gobierno no tiene el más mínimo escrúpulo para atacar y manchar la dignidad de las personas que en estos momentos están al frente de la empresa. Pero las cosas están muy claras. Señores del equipo de gobierno, si ustedes creen que hay irregularidades en la empresa, vuelvo a repetir, hagan una auditoría. Hagan una auditoría municipal como está aprobada e incluyan en ella a las empresas públicas. Y si encuentran alguna irregularidad en Docosa, vayan al juzgado y allí, en la puerta del juzgado, estaremos esperándole el equipo de coordinación de esta empresa. No tengan la menor duda. Lo demás son mentiras y calumnias. Mesa de convergencia, los grupos de oposición que nos apoyan en el Consejo de Administración y el equipo de coordinación de esta empresa, vamos a seguir luchando y colaborando con otras empresas públicas para acabar con estas prácticas autoritarias que el equipo de gobierno quiere someter a Docosa. Sí, prácticas autoritarias. Porque pretenden imponer al margen del Consejo de Administración no solo la cantidad de dinero que quiere destinar a la empresa, sino incluso en qué hay que invertir ese dinero. Señores, esto es una empresa pública. Y esto que pretende el equipo de gobierno es un golpe de Estado a la televisión pública en toda la regla. En toda la regla. Y por último, y ya termino, otra de las conclusiones que el ciudadano debe sacar en base a las palabras del equipo de gobierno, y aquí le voy a dar parte de la razón, dice que quiere que el presidente del Consejo de Administración de la empresa se vaya. El presidente de la empresa se vaya. Pues bien, el presidente del Consejo de Administración de esta empresa y el equipo de personas que tengo la suerte de tener a mi lado, llegó a esta empresa con 3 objetivos. 1, conseguir un proyecto de televisión pública, plural, social, independiente, veraz, riguroso. Eso en primer lugar. Un proyecto de estas características, proyecto que está colgado en nuestra página y que cualquier ciudadano puede ver. Segunda cuestión, asegurar la estabilidad de la empresa pública y sus trabajadores. Y el tercer objetivo, dotar a la empresa de un consejo de administración social. Con esos 3 objetivos, este grupo se presenta como candidato a la presidencia de esta empresa. Pues bien, el primer objetivo está en marcha. Le gusten a uno o no les guste, pero está en marcha, aprobado por el Consejo de Administración. Es decir, el proyecto de contenido está funcionando. El proyecto que asegura la viabilidad de la empresa está aprobado por el Consejo de Administración. Nosotros le llamamos convenio-contrato, que asegura la estabilidad de la empresa y sus trabajadores. Ese convenio-contrato está en la mesa de la alcaldesa desde junio de 2017 y allí sigue. Allí sigue, esperando respuesta. Y el tercero aún no se ha planteado.
Sí, un consejo de administración social no se ha planteado. Bien, señores del equipo de gobierno, señores del Partido Socialista, ayúdenme a conseguir estos 3 objetivos. Ayúdenme a conseguirlo. Y cuando estos 3 objetivos estén cumplidos, José María García no tendrá ningún inconveniente en soltar la presidencia de Docosa. Porque José María García y ninguno de los compañeros, ni Rocío, ni ninguno de los compañeros de esta mesa, tiene apego a ningún cargo. Por tanto, la cuestión está muy clara. Si conseguimos los 3 objetivos, José María García dejará, sin lugar a dudas y con la cabeza muy alta, la presidencia de esta empresa. Muchísimas gracias. Lamento el haberles sometido a tal mare magnum de números, pero esos son los hechos, esa es la realidad. Cualquier ciudadano que quiera comprobarlo puede acudir a nuestra página. Lo demás son mentiras, mentiras, mentiras para ocultar un golpe de Estado a la televisión pública de todos los ciudadanos de este municipio. Y ahora, si tienen ustedes algunas preguntas, pues encantado en poder contestarlas. Sí, un poco más para especificar datos, así que hemos dado mucho, una cantidad de cifras bastante voluminosas. Por una parte, conocer cifra arriba, cifra abajo, cuál sería el ingente que necesita la televisión pública, en este caso Docosa, para finalizar un año natural. Pues aproximadamente estaríamos hablando en torno a 250.000 euros en una situación de normalidad absoluta. Eso significa partir en enero con 0 deudas y llegar a diciembre, y llegar hasta diciembre. Eso significa, esos son unos 250.000 euros aproximadamente, como saben absolutamente todos los consejeros de esta empresa, porque está así documentado, está así aprobado en el Consejo de Administración y presupuestado, y las cuentas las tienen todos ellos. En ese Consejo de Administración, 4, en este caso los relativos al Partido Socialista, se abstienen a la hora de establecer ese convenio, ese cierto contrato, convenio entre Emilat por una parte y Docosa por otra. ¿Cuál es la relación que tiene alguno de los presentes con la empresa Emilat, para conocerlo? Sí, se puede saber. Los presentes no tenemos ninguna relación con la empresa Emilat, salvo que nosotros, digamos, como grupo, como mesa de convergencia, hay un presidente de mesa de convergencia elegido en el Consejo de Administración. Pero los que estamos aquí delante, ninguna relación. Ninguna. Es decir, si quiere que sea más explícito todavía, es decir, yo el día que voy al Consejo de Administración de Emilat, voy de invitado para explicar la situación en la que se encuentra Docosa. Tengo, por tanto, voz, pero no tengo voto ni tengo nada. Es decir, no tengo ninguna vinculación con el Consejo de Administración de Emilat. Aunque el presidente... El presidente es de este grupo, pero personalmente no tengo ninguna. Gracias a ese acuerdo, por tanto, se logra sufragar el coste de lo que se le debía a los trabajadores más la paga extra. ¿Cuál sería? No, perdona. La paga extra no llegó a poderse formalizar porque no tenía suficiente liquidez en ese momento Emilat. Entonces, lo que se paga es la paga de noviembre más los seguros sociales asociados a esa paga, es decir, en torno a entre 15 y 16.000 euros. La paga extra, desgraciadamente, no pudo atenderse. Una cuestión tan importante, ¿cuál es el argumento que aporta en esa convergencia de cara a esa abstención del PSOE? Eso lo tendrían que valorar ellos. Yo no tengo la más mínima... Tengo una opinión, pero como tú has podido comprobar, en esta rueda de prensa he procurado no dar opiniones, salvo para rebatir una mentira. Lo he hecho con datos. Yo no sé. Es decir, lo que sí es cierto es que Carolina, concejala de Servicios Sociales, el día anterior, cuando yo le transmito por teléfono la solución a la que habíamos llegado, está, bueno, pues de alguna manera se congratula, se alegra de haber llegado a una solución. Para mí fue una sorpresa el hecho de que el Partido Socialista se abstuviera en esa votación, porque en realidad lo único que se estaba formalizando era un contrato que permitiera que Emilat, dado que sus cuentas lo permitían, permitiera que se pudiera hacer una transferencia a Docosa. El por qué el Partido Socialista se abstiene no tengo la menor idea. Ahora bien, puedo tener una sugerencia. Yo no sé, como tú sabes, cuando se formaliza un préstamo ante una entidad bancaria o ante cualquier otro, hay que firmar un contrato y eso tiene una serie de responsabilidades, sobre todo si no se cumple. ¿Vale? Yo no quiero pensar que no se pretenda cumplir con esa responsabilidad.
¿vale? No quiero ni pensarlo, porque en realidad en el último Consejo de Administración de DOCOSA, cuando se propone como solución el pedir un crédito a una entidad bancaria, el propio concejal de Hacienda pone encima de la mesa que lo avalaría las transferencias que haría el equipo de gobierno con cargo a los presupuestos 2018. Por tanto, quiero seguir que en la misma línea el aval son las transferencias que tiene que hacer el equipo de gobierno a la empresa. Se habla también de medios de comunicación privados, en este caso la casa a la que yo represento. 130.000 euros, si mal no me equivoco, es la cifra que se ha dado a nivel anual, lo que establece el ayuntamiento para con esta empresa en este caso. No, solo con esta empresa no. Solo con esta empresa no, he dicho para comunicación en general. Privada. Es decir, eso contempla pues todo lo relativo a la empresa vuestra, más los medios de publicación en papel, más la publicación en medios digitales, etcétera, etcétera. Todo eso. Y de eso he dicho yo que con la mitad de ese dinero tendríamos para estabilizar la empresa pública. Entiendo que ese sería el argumentario para establecer esa privatización del gobierno socialista del mundo en relación a la televisión. Yo vuelvo a repetir que no te quiero hablar en nombre de quien no me corresponde. Yo lo que te digo es que efectivamente ahí hay un dinero que se destina a unos fines que son los que por estatuto, ojo, cuando apelamos a los estatutos, por estatuto le corresponde a esta empresa. Es decir, esa publicación de los valores locales, de la idiosincrasia local, de Doñana, del Rocío, de la gestión, todo eso forman parte de los cometidos que esta empresa tiene en sus estatutos. Por tanto, yo le diría, en este caso, y aunque no te corresponde que te lo diga a ti, ¿no?, pero sí estoy hablando públicamente para los ciudadanos, yo le diría al equipo de gobierno que se revise esa parte de los estatutos, porque quizás tendría que cambiar en ese caso su política de comunicación. Y el último, perdóname de antemano la pregunta, ¿es contraproducente que salga el equipo de gobierno en un medio que a priori es municipal? No te entiendo la pregunta, tienes que ser un poco más explícito. A ver, cualquier actividad donde el actor principal, entre comillas, o el actor principal sea el equipo de gobierno, cualquier concejalía, competencia que escribe al ayuntamiento, tema deportivo, social, cultural, ¿es contraproducente que en un medio municipal, como es el caso de DOCOSA, aparezca como actor principal ese ayuntamiento? ¿Cómo va a ser contraproducente? Vuelvo a repetirte hecho, que dentro de los estatutos está eso como lo cometido de DOCOSA. Es más, te voy a decir un dato. En la mayor parte, todos los actos que organiza el equipo de gobierno relacionado con cualquier acto municipal está cubierto por esta empresa, por DOCOSA. Todo, absolutamente todo. Tú me estás preguntando si eso es lícito o no. Vamos a ver, mi respuesta tiene una carga ideológica importante. Yo creo que cualquiera no es lícito. Ahora, cualquiera que sirva para que los ciudadanos estén perfectamente informados, no solamente es lícito, sino que sería necesario. Ahora, uno en el que yo utilizo el medio para difundir, para publicitarme personalmente, me parece que lícito no es. Sin embargo, en muchos casos, esta empresa lo hace por aquello de que esta empresa acude a peticiones que hace cualquier ciudadano. Ya no te estoy hablando del que tenga o no tenga responsabilidad de gobierno, sino cualquier ciudadano. Y de hecho, los datos, tú que seguramente serás muy diestro en cuestiones de redes sociales y esto, porque es tu profesión, puedes comprobar perfectamente lo que te he dicho de los datos de los últimos 24 reportajes. Y ahí está. Es decir, aquí no se le niega a nadie, aunque, como tú bien has dicho, y has pretendido que te diga yo también, no, pero te lo digo yo, esa es mi respuesta, aunque alguno de ellos sea, como mínimo, cuestionable. Pero, sin embargo, se pone. Aunque sea redundante, del 100%, ¿te parece lógico que el 75% de los contenidos aludan directamente al equipo de gobierno? A mí no me parece ni el 75, ni el 55, ni el 85, ni el 25. Yo creo que en una televisión pública, sería el servicio al ciudadano, sería lo prioritario. Ahora, definamos servicio al ciudadano. ¿Qué parte del servicio ciudadano debemos de considerar información? Esa información debe de llegar al ciudadano de forma absolutamente veraz. Entonces, si esa gestión, si eso que tú le estás ofreciendo al ciudadano es información para él, para el ciudadano,
es lícito. Si no, no. Y no se trata de porcentajes. Se trata de lo que realmente, de cumplir con los objetivos de una televisión pública, que debe ser fundamentalmente en la parte informativa, mantener informado al ciudadano, y en la parte social, atender a las demandas que te hagan los propios ciudadanos. Y eso está escrito en el proyecto que presentamos y aprobado en el Consejo de Administración, y así, a rajatabla, lo lleva el coordinador de contenidos de esta empresa. Y ya por último, y con esto termino, te lo prometo, si en vez de 200.000 fueran 260.000, por ejemplo, Sí. la inversión que se financiara para, en este caso, dos cosas, Sí. ¿daría igual que 130.000 estuviera delimitada para el resto de medios de comunicación de carácter privado? Vamos a ver, es que lo que tú me estás preguntando no me corresponde. El discurso cambiaría. Lo que tú me estás preguntando no corresponde, no soy yo quien te lo tiene que responder. Es decir, yo soy presidente del Consejo de Administración de esta empresa. Esta empresa necesita 260.000 euros para funcionar. Mi objetivo, mi único objetivo como presidente del Consejo de Administración es que esta empresa funcione. Por tanto, yo, en lo que me tengo que preocupar es que, de alguna manera, para el funcionamiento absolutamente básico de esta empresa, lleguen esos 260.000 euros. Luego hay una parte, y además está escrito así y presentado, hay una parte de ese dinero que nosotros podemos recaudar por publicidad, por ingresos publicitarios. Bien, eso no puede nunca formar parte del volumen de dinero para el funcionamiento, que permita el funcionamiento de la empresa. No, eso tendría inicialmente que repercutir en la mejora de la propia empresa. Nosotros tenemos, la mitad de las cámaras son analógicas, y tú que sabes más que yo de eso, ¿vale? Entonces, quiero decirte que nunca podemos intentar financiar los gastos de la empresa con los ingresos por publicidad. Eso es un verdadero error. Por tanto, a mí me da igual lo que gaste, me da igual como presidente del Consejo de Administración lo que el equipo de gobierno gaste en comunicación en otra cosa. Lo que me importa es que a esta empresa, para continuar con su cometido, le llegue lo aprobado en el Consejo de Administración, 250.000 euros. Lo demás es una cuestión ideológica que tendrá que responder el equipo de gobierno. Desde luego yo te digo que si yo fuera el alcalde de este municipio, esa cantidad de dinero no la dedicaría nunca. Pero te pregunto que si 260.000 fueran financiados íntegramente a lo que es la política de gestión, cómo funciona el medio de comunicación, en este caso se llama Doñana Televisión, también radio, dos cosas, el grupo dos cosas, dejaríamos aparte, no entra ahí el porcentaje que destina a día de hoy a nivel publicitario, solo dejamos los márgenes inferiores. Si el coche va bien en la rueda, no nos fijamos en la pista que estemos a, quiero decir, no miraríamos a el resto del medio. Esa es la pregunta. No, te vuelvo a repetir que no. Es decir, que una cosa es el funcionamiento de esta empresa y otra cosa es lo que el equipo de gobierno destine a otras cosas. Y yo, desde el punto de vista ideológico, te digo que no lo destinaría, porque me parece ilícito. Ilícito en las cantidades. Ilícito porque tenemos un medio propio. Y ilícito porque es una absoluta pantalla de propaganda personal de la alcaldesa y su equipo de gobierno. Entonces, para eso no se deben de utilizar los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y sobre todo si es dinero público que tú estás utilizando, tiene que repercutir directamente en el ciudadano. Directamente en el ciudadano. Por tanto, estamos hablando de dos modelos absolutamente contrapuestos, ¿vale? Y, desde luego, por el primero, la respuesta es no. El segundo, te digo que si tuviera que utilizar algo, sería en aquello que repercutiera directamente en el beneficio del ciudadano. Desde luego, pagar con dinero público propaganda personal me parece, y partidista me parece una verdadera indecencia.